Listo, adelante. Bueno, buenos días chicos, chicas, bienvenidos a esta clase que, como no sé si ustedes lo sabrán, pero en la experiencia que tenemos en la cátedra, pocas veces llegamos a darlas en los cuatrimestres. Las últimas unidades del programa, que son parasitosis en aves, conejos y abejas, casi siempre quedan relegadas y ahora que tenemos la oportunidad de dar, aunque sea aves, la vamos a aprovechar. Antes que nada, quiero decir que yo no soy un erudito en el tema, aves. Yo estuve consultando mucha bibliografía y documentos y estuve hablando con muchas personas sobre el tema para tener una mera idea. Así que si ahí alguno de los chicos o chicas sabe un poco más y nos quiere ilustrar, bienvenido, bienvenida sea. Lo mismo para mis compañeros de la cátedra. Y si tienen alguna pregunta, pueden prender el micrófono y se las intento resolver en lo que pueda. Este es el contenido que vamos a ver en la clase, ya que quería aprovechar la situación de que podemos dar el tema para abordar el tema de silvestres también. Vamos a ver principalmente las parasitosis más frecuentes en las aves de producción, sean pollos parrilleros o gallinas ponedoras, y después vamos a hacer una comparación de cómo se desarrollan las parasitosis en las aves silvestres. Andrés, repetí un poquito lo último porque se cortó la voz. Lo que dije es que el contenido de la clase de hoy va a ser las parasitosis principales de las aves de producción, sean pollos parrilleros y gallinas ponedoras, y las parasitosis en comparación con las aves silvestres. Se escuchó bien, ¿eh? Está bien. Sí, sí, ahí está. Bueno, para empezar, el mapa de la parasitofauna de las aves. Esto es una gran lista de los parásitos que uno puede encontrar en las aves, no solo en las aves de producción. Hay muchos parásitos que no discriminan entre distintas especies de aves y los podemos encontrar. Como pueden ver, son muchos los parásitos que se encuentran en la piel de las aves, hay de todo. Ahí quería aclarar que no vamos a ver todos estos parásitos en la clase, solamente algunos de los más importantes. La mayoría son piojos, aunque también podemos encontrar Echinofaga gallinacia, que es la pulga de las gallinas, Dermanisus gallinae, que es un ácaro hematófago, y Argas persicus, que es una garrapata blanda que no es específica del ave, sino que puede parasitar de otras especies, pero se puede encontrar frecuentemente en los gallineros. Otro ácaro importante de la piel de las aves es el Nemidocoptes mutans, conocido como ácaro de las patas, que produce una enfermedad llamada patas sarnosas o patas de cal también. Ahí podemos ver también que hay una parasitofauna relativamente rica en el intestino delgado, Davainea proglotina y Ralinieta y Hymenopsis carioca son tenias que son frecuentes en muchos tipos de aves. Asimismo, el Ascaris de las aves, que es Ascaridia galli, y los coccidos de las aves, que son los del género Eimeria. Si tuviéramos que ponerle la corona de las parasitosis, esa iría al género Eimeria, ya que es la más frecuente. Sin embargo, para arrancar, quería dejar esta aclaración primero, y ya que estoy, voy a hacer una breve introducción a lo que es sistemas de producción aviar. Esto que ustedes leen acá, que la presencia de la enfermedad parasitaria está condicionada por la aptitud y el tipo de sistema, el cual brinda diferentes factores. Es algo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar un sistema de cualquier especie de producción, como ustedes ya lo habrán visto en la cursada. En aves podemos encontrar a grandes rasgos dos tipos de sistemas. El primero es este, que son los sistemas intensivos. Estos generalmente se ven en gallinas ponedoras, y pueden ser galpones pequeños a galpones gigantescos como estos. Ustedes imaginarán que en estos lugares la temperatura y la humedad son dos factores cruciales para que las parasitosis se desarrollen, y el estrecho contacto que hay entre las aves favorece una presentación frecuente y una transmisión constante. Acá podemos encontrar predominio de parásitos de ciclo directo, o sea, ciclos que tienen un solo hospedador, que es la gallina, justamente. Ascarilla galli, Heterachis gallinae y Capillaria especie son los nematodes más frecuentes en estos sistemas, y como no, los coccidios del género Eimeria, que ustedes saben que para desarrollarse en el medio ambiente, el ooquiste necesita condiciones de temperatura y humedad óptimas. El otro sistema que pueden encontrar es este,
que quizás las personas que vivan en el campo, o que tengan algún familiar que viva en el campo, puede tener algunas gallinas así sueltas con un pequeño galponcito. Mi bisabuela lo tenía, y de hecho yo estuve hablando con mi abuela para preguntarle cómo era que cuidaba las gallinas y si había visto alguna enfermedad. Y acá, además de los parásitos que ya vimos anteriormente, en los sistemas intensivos se suman los parásitos de ciclos indirectos, que son las tenias. Las tenias tienen hospedadores intermediarios que, en el caso de las aves, predominantemente son hormigas, escarabajos, caracoles y otros moluscos que se desarrollan en estos ambientes, y si la gallina lo llega a ver y le llama la atención, lo va a picotear y se lo va a comer, perpetuando así el ciclo. Asimismo, tenemos una presentación mixta en ambos sistemas de lo que son las ectoparasitosis. Como dice ahí en mayúsculas, son un problema presente en todos los sistemas de producción aviar. Pero ojo, presente no significa que esté constantemente presente. A veces obedece a épocas del año, a veces depende mucho de la edad de las aves. Y lo que les voy a mostrar ahora es una foto típica, que es la sarna de las patas, que les mencioné anteriormente, que es la causada por el Nemidocautes mutans. Otra cosa a tener en cuenta en producción aviar es la aptitud. Los ciclos de producción no son iguales en gallinas ponedoras y en pollos parrilleros. Debido a que los ciclos son muy cortos en gallinas, en pollos parrilleros, a veces no llega a desarrollarse la parasitosis en sí, ya que el periodo del ciclo, que son entre 47 y 50 días, a veces se puede extender un poco más, supera la prepatencia de la mayoría de los parásitos, por lo que muchas veces las parasitosis no son evidentes. Mientras que en las gallinas ponedoras es mucho más común observar parasitosis, porque los ciclos de vida son mucho más largos. Hecha esta introducción, arrancamos con el primer grupo de enfermedades, que son las helmintiasis, es decir, las enfermedades causadas por nematodos y céstodos. Ahí en la diapositiva pueden ver a lo que son los protagonistas de este apartado, las gallinas y los hospedadores intermediarios de algunos de nuestros parásitos, las lombrices de tierra, los escarabajos coporófagos y los moluscos. Como ustedes habrán visto, ya en la cursada se habrán dado cuenta de que ninguna especie está libre de su Ascaris, y las aves no iban a ser la excepción. El Ascaris de las aves es Ascarilla gali. Son parásitos alargados y redondos que parasitan el intestino delgado de las gallinas. Generalmente se ve en gallinas jóvenes con poca experiencia inmunológica, y como dice ahí la diapositiva, la lesión predominante es una enteritis mucosa a mucohemorrágica. Esto también es algo que encontré en mucha bibliografía, que las aves mayores a 3 meses desarrollan una resistencia natural al parásito. Estas son algunas fotos de lo que es la morfología del parásito en sí. Algo característico de este parásito es la presencia de un labio dorsal muy desarrollado, que nos va a servir a nosotros para identificarlo. Ahí en la imagen de lo que sería la esquina inferior izquierda, está marcado con la letra B. Lo que se ve también en la derecha son lo que sería la extremidad posterior de los machos. Son bien características estas pequeñas aletas que tiene acá. Y estas son las medidas. Fíjense que como en muchos géneros de parásitos se repite que el macho es más pequeño que la hembra. Los machos pueden medir de 30 a 80 milímetros de largo, mientras que las hembras de 60 a 120 milímetros. Y la coloración característica, color blanco amarillento. Bueno, acá tenemos el ciclo biológico, es un ciclo relativamente simple comparado con otros Ascaris que hemos visto. No tiene migraciones, no pasa por otros órganos que no sean el aparato digestivo. Como pueden ver acá, los adultos eliminan los huevos en el medio ambiente, que desarrollan 3 estadios larvales hasta que llegamos a la forma infestante, que es el huevo con la larva 3 en su interior. Este punto acá, ustedes dirán, pero Andrés, me estás diciendo que el ciclo es directo, pero acá nos está mostrando que hay una lombriz. En realidad, esto a mí me confundió al principio cuando lo vi, pero la lombriz sirve más como un vector mecánico, es decir, puede llegar a arrastrar el huevo en su tegumento y servir como medio de transporte, pero en sí el parásito no desarrolla ningún estadio dentro de ella. Por lo que el ciclo puede darse de las dos maneras.
ingiriendo la gallina el huevo del ambiente o ingiriendo una lombriz que lo tenga en su tegumento. Entonces, Perdón, cuando la ¿puedo gallina... decir algo? ¿Puedo aportar algo? Sí, pero O preguntar. adelante. Entonces, para este ciclo biológico de Ascaridia, de Ascaridia, perdón, ¿la lombriz qué tipo de hospedador sería? ¿De transporte o paraténico? La lombriz sería un hospedador de transporte. Le Justamente. preguntaba a los chicos. Bueno, no importa, está bien, Andrés. Exacto. Ah, no, Es de perdón, transporte, pensé que estaba conmigo. perfecto. Sí, muy bien. Aparte creo que por lo que yo veo acá pusiste como líneas de puntos. Quiere decir que no es imprescindible en el ciclo. Sí, Cuando gracias. la gallina ingiere el huevo y llega al proventrículo, que recordemos que el proventrículo es el estómago glandular de las aves. Si ustedes hacen un poquito de memoria, en Anatomía 2 habíamos estudiado que las aves tenían dos estómagos. El primero, que era el estómago muscular, molleja, que hacía la digestión mecánica de los alimentos, y después pasaban al proventrículo o estómago glandular, que es el que hacía la digestión enzimática. Esas enzimas destruyen la cáscara del huevo y hacen que se libere la larva 3, que llega a intestino delgado y se desarrolla hasta adulto. Ahí macho y hembra copulan y ponen los huevos. El periodo de prepatencia es de 45 días aproximadamente. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas clínicos de esta enfermedad? Bueno, principalmente disminución de la conversión alimenticia, debido a que el parásito compite por la absorción de nutrientes. Todos los nutrientes que la gallina ingiera, parte se van a ir a su tracto, a su torrente circulatorio por la absorción fisiológica, y parte se van a ir al sistema digestivo del parásito, y si la infestación es muy grave, vamos a encontrar enteritis mucosa a mucohemorrágica, la absorción por parte del ave va a verse disminuida y también va a haber diarrea, y si la hemorragia es muy copiosa, vamos a encontrar también anemia. Debilidad general y emaciación debido a todo lo antes mencionado, y si el número es muy grande, podemos llegar a encontrar obstrucciones intestinales. Esto es algo que ustedes ya también han visto en los otros casos de Ascaris y en las demás especies. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, tenemos dos métodos. La necropsia parasitológica, que no es más que una necropsia con el objetivo de encontrar algún parásito, y el examen coproparasitológico. Bueno, chicos, los parásitos afortunadamente no son los criminales perfectos, y cada vez que pasan por algún animal nos dejan algún rastro. Este rastro generalmente o son lesiones, en su mayoría, o son huevos. Nosotros nos valemos del hallazgo de los huevos para decir, acá hubo una parasitosis. Como pueden ver, acá a la izquierda tenemos el huevo del parásito que estamos hablando, Ascaridia. Fíjense que es un huevo, no es muy alargado, la cáscara es bien fina, y se asemeja bastante a este otro nematode, que es Heterachis gallinae. Fíjense que si uno no tiene el ojo entrenado y está haciendo un examen coproparasitológico, pasando el microscopio, puede pasar desapercibido que sea en el mismo huevo. La diferencia está en que el huevo de Heterachis, fíjense que es un poco más alargado y un poco menos ancho en comparación con el de Ascaridia. Este comentario se los dejamos porque en los libros generalmente las mejores fotos son las que ponen los autores, y estas deben ser las mejores fotos que encontraron de estos parásitos. A veces no, la realidad es distinta y los huevos pueden tener alguna que otra deformación o cambio en las medidas que puede llevar a confusión, y son variaciones que se pueden encontrar tranquilamente porque, bueno, es la naturaleza, ¿no? Así que, muy importante la diferenciación de estos dos. Y acá tenemos los que les decía antes, infestaciones muy, muy graves pueden llegar a obstrucciones, y como no, a rupturas también de asas intestinales con la consecuente peritonitis y muerte. Bueno, para tratar estos parásitos sabemos que tenemos tres grupos de drogas que son de elección como antinematódicos: los benzimidazoles, los imidazotiazoles y los tetrahidropirimidinas. La elección de cada una va a estar en base al criterio, todas son relativamente efectivas contra este Ascaris. Una que no está nombrada acá es la piperacina. La piperacina es un antinematódico que se usa mucho en producción aviar,
pero trae la desventaja de que si la infestación es muy grande y nosotros damos una dosis para eliminar estos parásitos, la muerte en grandes cantidades puede llegar a producir una obstrucción y llevarnos a este escenario. En cambio, estos antiparasitarios, sobre todo los benzimidazoles y las tetrahidropirimidinas, producen la muerte lenta de los parásitos, mientras que el animal los va eliminando de manera paulatina, evitando que se produzca una obstrucción. También nunca hay que olvidar que el levamisol, si bien es un antiparasitario muy efectivo, el índice terapéutico es muy bajo, por lo que a la hora de calcular la dosis, si nos pasamos un poco, ya podemos llevar a toxicidad en los animales. Y esto va para cualquier especie. El levamisol es bueno, pero evítenlo. Si tienen opciones más seguras, como el mebendazol, el febendazol o el fagantel, opten por eso. La administración en producción aviar, lo digo ahora para que quede claro, cuando no sea así lo voy a aclarar, casi siempre es a través del alimento, porque es la forma más práctica de alimentar tantos animales. Bueno, ¿y cómo hacemos la profilaxis? Básicamente evitar el exceso de humedad en las camas que permitan el desarrollo de los huevos y administrar antiparasitarios de manera periódica. Yo me comuniqué con un productor de gallinas ponedoras de acá de la ciudad de Casilda, no sé si lo conocen, el negocio que él tiene se llama Ecohuevos Casilda. Le estuve preguntando qué tan frecuentes eran las parasitosis en su pequeña granja y si hacía desparasitaciones periódicas, y él me comentó que generalmente la desparasitación profiláctica contra este Ascaris la hace en invierno. Nosotros no recomendamos que se hagan desparasitaciones sin un copro previo para evidenciar la presencia del parásito, porque parasitar porque sí es un gasto económico y también favorece la presentación de resistencia, pero es para que ustedes sepan que a veces se pueden encontrar con esos escenarios y es cuando tenemos que recomendar nosotros. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer sobre Ascaris? Mientras me tomo un mate. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Están ahí? Estamos, te escuchamos, sí, sí. Bueno. Una preguntita, ¿vos dijiste que la piperacina se da en alimento o se puede dar disuelta en agua también? De las dos maneras, sí. Cuando digo alimento me refiero a alimentos sólidos y agua. Bien, gracias. Hay una cuestión práctica. Dale, Milka. No, por ahí, si vos ya lo dijiste, Andrés, pero por ahí recalcar que los Ascaris son más comunes, mejor dicho, se presentan solamente en sistemas productivos o en pequeñas granjas o gallineros donde están criados en el piso las gallinas, digamos. Es casi imposible encontrarlo en un criadero de pollo, parrillero, por ejemplo. Eso nomás quería decirles. Está bien, Amilcar, gracias por el comentario. ¿El pollo Perdón. parrillero es el doble pechuga o es otro? Es lo mismo. Los antiparasitarios, bueno, lo es mismo. un punto. ¿Sí? Lucas. Sí, no, ya está, era mi consulta. Ah, no, ¿me escuchan? Sí. Cuando uno administra un antiparasitario en el agua, tiene que ver la solubilidad del antiparasitario, porque puede suceder que sedimente el antiparasitario y la dosificación no sea la adecuada, ¿no? Ese es un punto. Y a veces con la piperacina puede ocurrir esa situación o con otro antiparasitario que no tenga buena solubilidad en el agua, ¿no? Así que eso es un punto. Quería destacar otra cosa. Recuerden el huevo de Ascaris que les mostró, el de Ascaridia y el de Terakis. Todos los Ascaris que estuvimos viendo hasta ahora, Toxocaracanis, Toxocaracati, Ascarisum, ¿cómo era la membrana, la capa? ¿Lo recuerdan? En cuarto año es importante la parte de huevos, que es lo que se toma después en el final. Entonces nosotros recalcamos un poco la estructura de los huevos.
¿Se acuerdan cómo era el huevo de un toxocara, las capas, cuántas capas ¿No tenía? eran rugosas propias las capas? Claro, ¿cuáles eran rugosas? Hay La- 3 la- capas. hay 3 capas. En el caso de toxocaras, por ejemplo. Bueno, la externa era la rugosa. Fíjense en este caso con los huevos de Ascaris, o sea, de Ascaridia y de Terakis. Son capas lisas, como para tener en cuenta. Por las dudas, cuando uno, por ejemplo, dice, no es de Ascaris porque no tiene la capa rugosa. En el caso del ave, tiene capa lisa. Destaquemos esto. Nada más. Y lo que hay lo que hay que aclarar siempre con un huevo de Ascaris es, en comparación con otros huevos, que la cáscara es gruesa. O sea, eso sería la primera característica a nombrar en un huevo de Ascaris. O sea, cáscara gruesa y los otros son cáscara delgada. O sea, esa puede ser rugosa, puede ser lisa, gruesa, fina. Esas son las características a nombrar cuando uno describe un huevo, más la forma, si es ovoide, elíptica, cuadrangular, ¿no? Eso es forma y después el grosor de la cáscara. Y las características de la cáscara. En este caso es lisa, como decía Perla, a diferencia de lo que son los huevos de toxocara, de Ascaris, perdón, de perro, de gato o de cerdo, o de equino también, que son rugosas. Externamente es rugosa. Eso no. A Luca había preguntado lo del pollo parrillero o doble pechuga. Creo que es una forma como vulgar, las dos son vulgares, de definir a una selección artificial de pollo para consumo rápido, que comemos todos. Se llaman igual. Si no estoy equivocado, creo que es lo mismo. Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias por los aportes, Perla, Milcar y Rulo. Ahora pasamos a los que son la otra helmintiasis de interés veterinario en la producción aviar, que son las cestodosis. O sea, todas las enfermedades causadas por céstodos. Como dice ahí, ya sean de producción o silvestres, incluye a varios géneros de parásitos de ciclo indirecto que transitan sus estadios de metacéstode en pequeños invertebrados. De estos, los géneros los cuales vamos a tratar ahora son Davainea y Railietina. Y las especies de interés son Davainea problotina, Railietina tetragona y Railietina equinobotritia. Existen otras especies de tenias que afectan a las aves, como por ejemplo Hmelonepsis, que se las nombré al principio. No son tan frecuentes, pueden encontrarse en muchos tipos de hospedadores de la especie aviar, ya que son de distribución cosmopolita, tanto Davainea, Railietina y Hmelonepsis, e inclusive les estuve leyendo que hay especies de Railietina que son patógenas para el ser humano también, pero afortunadamente no se encuentran en la Argentina. ¿De Railietina o de Hymenolepis? Perdón, Andrés. De Railietina. Mira, bien. Bueno, esta es una pregunta que va para ustedes. A ver, ¿se acuerdan cuál era la forma larvaria presente en los hospedadores intermediarios de los ciclos de los céstodos? ¿Cisticercoide? Muy bien, cisticercoide. Esto es algo que se repite bastante. Yo no sé realmente si hay algún céstodo cuyo metacéstodo no sea un cisticercoide, pero es bastante frecuente ver que si el ciclo involucra a un invertebrado, la forma larvaria va a ser un cisticercoide. Una regla mnemotécnica que les puede servir a la hora de estudiar. Para los que nunca vieron un cisticercoide en microscopio óptico, así es como se ve, tenemos a la izquierda un esquema y a la derecha una tinción y un cisticercoide. Ese es, por ejemplo, el de Hymenolepsis diminuta, otra tenia de las aves que les estuve nombrando ya. Empezamos con la primera, que es la davainiosis, la teniosis más patógena para las aves.
La vainilla proglotina es un parásito del intestino delgado que puede afectar tanto a gallinas, pavos, faisanes y palomas, entre otras aves. Fíjense la morfología del parásito, cómo se va ensanchando desde su escólex hasta el final de su estróbilo. Ese último proglótido, bien redondito, es el grávido y es el que libera durante su ciclo biológico para contaminar el medio ambiente con sus huevos. Fíjense lo pequeña que es, 0,5 a 4 milímetros, y solo está formada por 4 o 9 proglótides. A su vez presenta un escólex con rostrelo retráctil y ventosas armadas. ¿Qué significaba eso, que las ventosas estén armadas? ¿Alguien se acuerda? Bueno. Significa que posee ganchos, los cuales le van a permitir fijarse con mayor seguridad al hospedador. Estos son los tipos de hospedadores que presenta el ciclo de esta tenia, los definitivos, como ya los nombré, gallinas, pavos, faltarían los faisanes ahí también, y los intermediarios que son moluscos de los géneros Limax, Arion, Sepoea y Agripiomax, babosas y caracoles que uno puede encontrar en el medio ambiente. El ciclo biológico ya es un ciclo indirecto y heterogéneo porque involucra a más de un hospedador, en este caso serían 2. Cuando son eliminados los proglótides en las heces, se liberan los huevos que son ingeridos por los moluscos. En 3 semanas en ellos se desarrolla el cisticercoide. Las aves se infestan cuando ingieren los moluscos infestados con cisticercoides, y desde que se produce esta infestación hasta que se empiezan a observar huevos en materia fecal, transcurren 14 días. Les voy a poner una foto ahora del ciclo que encontré en internet de un libro que no sé cómo se llama, pero me encanta porque lo vi una vez en la biblioteca y tiene estos dibujos así de los ciclos de los parásitos que están bastante completos. Ahí se puede ver bien cómo las gallinas están curiosando entre las plantas donde hay moluscos. Cuando los moluscos ingieren el huevo, desarrollan cisticercoide, que después va a ser consumido por la gallina inocentemente sin saber que están estos moluscos. Bueno, en la sintomatología y las lesiones que se pueden encontrar varían desde una enteritis hemorrágica y muerte cuando la infestación es grave. Asimismo, infestaciones crónicas de pocos adultos pueden producir disminuciones en la tasa de crecimiento, emaciación y debilidad. Esto es algo muy común en los sistemas extensivos que les mostré al principio. Ahora, muchas veces pasa inadvertido. No siempre las infestaciones por cesto en aves producen lesiones tan graves que se puedan manifestar sintomatológicamente. Hay veces que son hallazgos en las necropsias, sin más. Como dice ahí, es muy raro que haya brotes en explotaciones aéreas intensivas. Raro no significa que no existen, puede haber porque los hospedadores intermediarios pueden llegar a entrar en los galpones, pero es más difícil que las aves lleguen a ellos. Vamos con la otra, que es la railetinosis. Como se puede ver ahí, eso es una foto del microscopio electrónico de barrido de lo que es el Scolex de Railetina, de género Railetina. El Scolex varía según la especie, si es tetragona o equinobotrida. En ese caso creo que es tetragona, porque tiene las ventosas bien ovales. Como dice ahí, son parásitos del intestino delgado, igual que los anteriores, de las gallinas, palomas, gansos, pavos y otras aves. Existen especies que son patógenas para el ser humano, pero como les dije antes, no se encuentran en la Argentina. Esta es una foto de la otra especie de Railetina, que fíjense que las ventosas son bien circulares, como la marca acá, y el rostelo también es armado. Al igual que el anterior, el ciclo es indirecto, con sus hospedadores definitivos y hospedadores intermediarios. Acá puse en los dibujos de una gallina, un pavo y una paloma blanca. No significa que la paloma blanca sea específicamente un hospedador, sino que el dibujo hace referencia a las palomas en general. Y los hospedadores intermediarios. 2 géneros de hormigas, Feloide tetramorium, y los escarabajos coprófagos. A su vez también, no lo puse acá, pero las moscas pueden servir como hospedadores intermediarios de este parásito, y hay que tenerlas en cuenta también a la hora de controlarlos.
El ciclo biológico, fíjense que también es como el de Ascaris, es un ciclo simple. Al igual que en el ciclo de Davainea, cuando se eliminan los proglótides grávidos en materia fecal, se desarrollan los embriones hexacantos en su interior, que son consumidos por los hospedadores intermediarios que desarrollan el cicicercoide. Acá, si llegan a ver, esto es una mosca doméstica, y este es un escarabajo coprófago. Cuando la gallina ingiere el insecto, en su intestino delgado, el cisticercoide se desenvaina, gracias a la acción de las enzimas del proventrículo, que digieren la quitina del insecto, y hacen que el cisticercoide se desenvaine y desarrolle su estrobilización. Corregime, Perla, si lo estoy diciendo mal, que es la producción de los diferentes proglótides. Muy bien, la estrobilización me sale difícil, pero es justamente la formación de la estróbila. También se puede llamar proglotización. Allá en la esquina pueden ver que el periodo de prevatencia va de 13 días a 3 semanas para lo que es Rayletina tetragona y ya de 20 días para Rayletina equinobotridium. Bueno, acá en la foto se puede ver de una necropsia que se encontraron algunos individuos del género. Fíjense que son, a comparación con Davainea, son mucho más grandes, son visibles al ojo desnudo. Y si ven atentamente se puede ver la enteritis mucohemorrágica en la mucosa. Hay como un puntillado hemorrágico. Como dice ahí, yo les comentaba antes, pueden transcurrir de manera asintomática, aunque de cierta manera pueden afectar al crecimiento por la simple competencia por los nutrientes. Equinobotridia es más patógena que tetragona y puede llegar a producir una enteritis de tipo hiperplásica. Hay bibliografías que, por ejemplo, comparan esta enteritis con la que produce la tuberculosis, lo cual sería ahí importante la diferenciación porque la tuberculosis sabemos que es una zoonosis. La mortalidad o fatalidad es muy rara que se produzca por este parásito. Bueno, a la hora de cuando se detecta que hay un problema causado por teniosis en un sistema de producción, el diagnóstico, tratamiento y profilaxis se hace de manera conjunta, ya que al ser ambos parásitos de ciclo indirecto que comparten hospedadores, o mejor dicho, que sus hospedadores comparten el medio ambiente, el abordaje se hace de manera global. El diagnóstico definitivo ideal es mediante la observación de los ejemplares adultos, sus proglótides o sus huevos en la materia fecal. Como les dije antes, debido al tamaño de la vaina proglotina, puede ser difícil de encontrar en una necropsia, por lo que deberíamos recurrir a una impronta o raspaje de la mucosa intestinal para llegar a encontrar por lo menos el escórex. Los adultos de género Rayletina son más fáciles de visualizar debido a su tamaño. Si a ustedes les parecía grande estos individuos, vean ustedes esto, el tamaño que puede llegar a alcanzar. Eso es inconfundible en una necropsia. Una foto del huevo del género Rayletina. Fíjense que tiene una cáscara bastante ancha, bastante gruesa, que en su interior guarda al embrión hexacanto. Ahí pueden ver los ganchos en la foto. Intenté buscar una foto de Davainea, pero la foto que me parecía más un huevo de género Astrogiloides, porque se veía que tenía una larva en su interior, y por las dudas no la coloqué acá. Pero no pude encontrar una con buena calidad para que la puedan apreciar bien. Bueno, a la hora de tratar nuestras drogas de elección, pueden ser estas tres. Praziquantel es nuestro tenicida de primera elección a la hora de tratar una teniosis. Podemos usar también febendazol, ya que los benzimidazoles son efectivos para tratar la teniosis, o niclosamida, otro tenicida que se puede usar como segunda elección si el praziquantel no se consigue o no funciona, lo cual es raro. Y el control se basa exclusivamente en controlar los hospedadores intermediarios, es decir, las babosas o los insectos. Chicos, ¿ustedes llegaron a dar antiparasitarios en la cursada de farmacología del año pasado? No. La mayoría no, me parece. Bueno, entonces les comento para que sepan, el praziquantel se lo clasifica como tenicida porque es
una droga que produce la muerte de las tenias, justamente. Después existen otras drogas que se llaman tenífugos, que lo que hacen es producir la expulsión de la tenia viva al medio ambiente. Son drogas que no se usan generalmente porque lo último que se quiere es que el parásito termine vivo en el medio ambiente. La más conocida es la arecolina, que seguramente Perla se las habrá mencionado en la clase de Echinococcus granulosus, porque se usa para estudios experimentales, pero fundamentalmente los que elegimos siempre para tratar son los tenicidas. Praziquantel, para que se hagan una idea, el mecanismo de acción es generar un afluente de iones calcio al tegumento del parásito. Eso lo que hace es desestabilizarlo y atrae también leucocitos. A su vez, cuando el afluente de calcio llega a la musculatura del parásito, produce una parálisis espástica que dificulta su fijación en la mucosa intestinal, con lo que sale con mayor facilidad. Los benzimidazoles, el mecanismo de acción, para esto les voy a pedir que recuerden un tema que vieron en Histología 1. ¿Se acuerdan de lo que eran los microtúbulos? Sí, es parte del citoesqueleto. Es parte del citoesqueleto, junto con los filamentos de actina y los filamentos de queratina. Los microtúbulos estaban formados por proteínas globulares alfa y beta. Lo que hacen los benzimidazoles es unirse a estas proteínas del parásito, obviamente, impiden su polimerización y de esta manera que se formen el citoesqueleto de la célula de los parásitos. De hecho, un factor que los hace drogas tan seguras es que la afinidad que tienen por las proteínas de los microtúbulos de los parásitos es mucho mayor en comparación con las proteínas de los microtúbulos de los animales. Por eso es una droga tan usada y tan segura. Y la niclosamida lo que hace es desacoplar la fosforilación oxidativa de la cadena mitocondrial, por lo que impide que el parásito sintetice ATP y termine muriendo por una acidosis láctica por la vía de la glucólisis anaeróbica. Al no tener la vía de la glucólisis anaeróbica, la etapa final activa, recurre a esa otra vía y termina muriendo por la acumulación de ácido láctico. Bueno, ahora que estuvimos hablando de drogas, ¿quién me puede responder esta pregunta? ¿La droga muy usada es la pregunta, Andrés? La pregunta es qué grupo de drogas no es efectiva para tratar tenias. Pero estamos hablando de una droga de mucho uso como antiparasitario. No, sí, de una droga que se usa mucho. Las avermectinas podrían La ser. lactona macrocíclica. Eso, muy bien. Lactonas macrocíclicas. Los que dijeron, escuché que dijeron avermectinas, no está mal, pero ustedes tienen que saber que las lactonas macrocíclicas es el grupo completo. Incluye las avermectinas y a las milbemicinas. ¿Sí? Esto es algo muy, muy a tener en cuenta cuando vamos a tratar las parasitosis en los animales. Si yo sé que tengo una parasitosis producida por una tenia, es casi seguro que si trato a ese animal con praziquantel, que es el tenicida de más amplio espectro que hay en el mercado, se va a producir la muerte del parásito. Las lactonas macrocíclicas no tienen efecto contra las tenias. No tienen efecto contra las tenias ni contra los protozoarios. Solo tienen efecto contra los artrópodos y contra los nemátodos. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta porque son drogas que hoy en día prácticamente se usan para casi cualquier parasitosis, incluso de manera profiláctica, y está bueno tener en cuenta que no mata a cualquier parásito. Sobre todo por el tema de resistencia, porque no vamos a administrar un medicamento que sabemos que no va a hacer efecto y que nos puede llevar a producir resistencia. Vamos Andrés, son intratables, ¿sí? que aparentemente las tenias carecen de GABA. Entonces, por eso el grupo de las lactonas no tienen acción sobre tenias. Ah, claro. Bueno, ya que me hiciste acordar, América.
El mecanismo de acción que tienen las lactonas macrocíclicas es acoplarse a los canales de cloro del sistema nervioso de los parásitos. El cloro, si ustedes recuerdan, es un ion negativo, entonces produce hiperpolarización de la membrana, por lo que el parásito prácticamente queda inmóvil, ¿sí? Como dijo Amílcar ahí, al no tener GABA las tenias, no tienen canales regulados por este neurotransmisor, por lo que las lactonas macrocíclicas serían inútiles en este caso, porque no tendrían un sitio de unión. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Los chicos me entendieron todos? Sí, sí. Buenísimo. Bueno. Pasamos a lo que sería la primera, o mejor dicho, la reina de las enfermedades en producción aviar, que es la coccidiosis, ¿sí? Al igual que en el caso de los ácaris, ninguna especie se salva de tener su coccidio. Las aves no son la excepción. En este caso se lo llama también eimeriosis porque el género predominante es el género Eimeria, como dice ahí, es una enfermedad parasitaria, es la enfermedad parasitaria de mayor impacto en la producción de aves ocasionada por protozoarios del género Eimeria. Afecta a diversas especies de aves y es transmitida por la ingestión de oquistes esporulados. La enfermedad en sí está caracterizada por una enderitis que va desde mucosa a hemorrágica, una pérdida general de peso y también por su alta morbi y mortalidad, sobre todo en animales jóvenes, ¿sí? Ustedes habrán visto en la cursada que las coccidosis son siempre enfermedades tenidas en cuenta en los animales jóvenes, sean potrillos, sean terneros, sean lechones o sean cachorros. En este caso, hablamos de polluelos. La himeriosis o coccidosis es una enfermedad causada por los parásitos del género Himeria. Diversas especies parasitan a las aves de corral y a las aves silvestres, entre ellas Himeria tenela, Himeria nicatrix, Máxima, Brunetti, Acebulina, Mitis y Precox. Afectan generalmente no, principalmente animales jóvenes sin inmunidad, produciendo diarrea de diferentes aspectos y ocasionando lesiones muy graves en intestino delgado e intestino grueso. La lesión predominante es una enteritis catarral que puede evolucionar a enteritis hemorrágica con petequias y manchas blancas. Y esto es algo muy a tener en cuenta. ¿Por qué vemos tantas especies de Himeria? Porque cada una posee una elevada especificidad tisular y celular. Más tarde vamos a ver que a la hora de hacer el diagnóstico, la necropsia puede resultar muy importante porque dependiendo de dónde encontremos la lesión, nosotros podemos llegar a inferir de qué especie de Himeria se trata. Bueno, acá una foto para que recuerden cómo es el aspecto microscópico de lo que es el ovoquiste esporulado y los esporozooitos del género Himeria. Fíjense que el género Himeria se caracteriza por poseer 4 esporocitos con 2 esporozooitos cada uno. Este es la forma infestante, que es el ovoquiste esporulado. Su tamaño varía de las 10 a las 30 micras. Esto es a lo general porque varía según la especie de Himeria. Por ejemplo, Himeria máxima, se las nombré acá, debe su nombre de la especie a que tiene los oquistes más grandes, llegan a medir 30 micras. Más adelante en el Power les voy a mostrar una foto para que se hagan una idea. Bueno, el ciclo biológico, a grandes rasgos, recuerden que todos los ciclos de los oquistes presentaban una etapa de reproducción asexual, que era la esquizogonia, y una etapa de reproducción sexual, que era la gametogonia, que era la destinada a la formación de los oquistes. En el medio ambiente, los oquistes esporulan y se vuelven infestantes. Por ejemplo, puede demorar a temperatura ambiente de 24 a 48 horas, pero si la temperatura supera los 29 grados, está estudiado que los oquistes esporulan en 18 horas, un tiempo mucho menor en comparación con la temperatura ambiente. Así ustedes se dan cuenta de que el medio ambiente juega un papel fundamental en el desarrollo de esta parasitosis. Esto es un escenario que se puede ver tranquilamente en verano en los galpones de pollos, donde el hacinamiento, la humedad y la temperatura hacen que esta enfermedad se dé casi constantemente, sobre todo en el verano. Acá podemos ver el ciclo más en detalle. Este es un esquema que se usa como modelo de explicación de las coccidiosis, está adaptado del Sulby.
Acá podemos ver claramente cómo se desarrolla la reproducción asexual, que es la esquizonia, que es la que produce la mayor cantidad de las lesiones, porque fíjense que cuando se rompe el oquiste, los esporozoitos penetran en las células intestinales y empiezan a reproducirse en gran número. Ahí se desarrolla lo que se denomina esquizontes de primera generación y merozoitos de primera generación. Estos van a ingresar en otras células intestinales y van a desarrollar una segunda generación de esquizontes, y merozoitos. Llegada a esta segunda generación es cuando empieza la diferenciación sexual y se producen los macrogametocitos y los microgametocitos, que son los que se fertilizan dentro de las células y producen el cigoto, que después es liberado en forma de ooquiste en la materia fecal, que finalmente llega al medio ambiente. Todas estas etapas del ciclo se desarrollan dentro de la célula, así que ustedes háganse una idea que lo lesivo que puede llegar a ser una infestación grave y grande de coccidios puede llegar a matar al animal en horas o días, si no está inmunológicamente preparado. A grandes rasgos, y digo a grandes rasgos porque dependiendo de la especie, los signos y lesiones encontradas son distintas. Estos son los signos que se pueden ver: plumas erizadas, temblores, postración, animales aglomerados y decaídos. ¿Por qué? Ustedes piensen que la diarrea que produce lleva a una pérdida de líquidos muy grande. Esa pérdida de líquidos lleva a deshidratación, los animales empiezan a tener frío y van a tender a aglomerarse entre sí, en busca de tener un poco más de calor. A su vez van a estar decaídos, no van a comer, y esto va a favorecer más aún la presentación en animales sanos y la perpetuación del ciclo en el sistema. Fíjense la foto que está ahí, compara pollitos afectados con coccidiosis con un pollo saludable. La diferencia es clarísima. Como les dije antes, la gravedad del cuadro va a depender de la carga infectante inicial y la velocidad con la que los esporozoitos se reproduzcan. La fase más lesiva para la mucosa es la fase asexual, que era esta, la invasión de los esporozoitos y la formación de esquizontes y merozoitos. La bibliografía describe cuadros sobreagudos, agudos y crónicos. El signo común en todos estos cuadros es la diarrea sanguinolenta con melena, que si ustedes recuerdan, melena era la presencia de materia fecal de coloración negruzca bien oscura, que era justamente materia fecal mezclada con sangre digerida. Esto lleva a anemia y debilidad general. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de los cuadros? El porcentaje de mortandad, siendo de 80 a 100 en los cuadros sobreagudos, 50 a 80 en los agudos y 5 en los crónicos. Los crónicos se van a caracterizar más que por mortalidad, por una disminución en la ganancia de peso y de la conversión alimenticia. Ustedes ya se darán una idea de que esto en pollos de engorde es terriblemente fatal para lo económico, porque los pollos no van a engordar. De hecho, es un problema que se ve mucho también en pollos de engorde, ya que se suelen reutilizar las camas de las gallinas. Cuando se completa el ciclo de una, la cama que queda se reutiliza para la próxima, y si hay quistes en esa, o otro huevo de parásito, la futura gallina que va a engordar, alguna enfermedad va a padecer, de la que estuvimos nombrando. Estas son las lesiones que podemos encontrar. Fíjense, ustedes recuerden que la anatomía del intestino grueso de las aves presentaba dos ciegos, acá se ven claramente, congestivos y bien repletos de sangre y seguramente materia fecal. Acá dice ciegos infectados por Eimeria tenella, que es la especie específica que produce tiflitis, y acá una enteritis hemorrágica. Eso es lo que les comentaba antes, la especificidad tisular de cada una de las especies de Eimeria. Fíjense cómo Eimeria cervulina prefiere el duodeno, mientras que, como les dije antes, Eimeria tenella prefiere los ciegos, mientras que Eimeria necatrix prefiere más el yeyuno, y Brunetti el ilion y la cloaca. Este cuadro
resume bastante bien las lesiones que podemos llegar a encontrar, o mejor dicho, la localización microscópica de los esporozoitos, los esquizontes. Esto puede servir mucho para el diagnóstico de especie. Hablando de diagnóstico, básicamente se puede hacer un diagnóstico global con cada uno de estos puntos. Sintomatología. A veces la sintomatología ya llama la atención de los productores y como ya conocen la enfermedad, le dicen al veterinario que tiene coccidiosis. Sin embargo, siempre es bueno hacer un examen exhaustivo para verificar realmente que la enfermedad es esa. La necropsia, como ya vieron, sirve bastante para la observación de las lesiones y la detección de la especie. Los raspados y extendidos de la mucosa para observar los merozóitos y las formas gaméticas. Histopatología para evidenciar justamente los estadios. Identificación de especies por ubicación de lesiones, tiempo de esporulación y morfología de los oquistes, y la cuenta de oquistes en cama. Bueno, para hacer el tratamiento de los coccidios tenemos una amplia gama de drogas que se pueden usar, ya sea en el alimento como en el agua de bebida. Ahí en la diapositiva tienen los grupos y los nombres de las drogas. Tienen que saber que las drogas para tratar coccidios de aves, en cualquier especie en realidad, pero en aves se conocen dos grupos, los coccidicidas, que lo que hacen es eliminar los estadios, y los coccidiostáticos que no los eliminan, pero inhiben su desarrollo, como dice ahí en las hidroxiquinolonas. ¿Para qué? Ustedes dirán, bueno, pero siempre es mejor eliminar al parásito para evitar que se siga contaminando el ambiente. Bueno, en producción aviar se vio que si se administran coccidiostáticos en los primeros estadios de crecimiento, se puede llegar a producir un fenómeno de inmunidad, ya que se pueden frenar diferentes estadios del desarrollo y permitir que haya una pequeña multiplicación que produzca algunas lesiones, pero que alerte al sistema inmunológico para que se produzca una buena inmunidad y así evitar las posteriores infestaciones. Por ejemplo, lo que se suele hacer en ponedoras es la administración de coccidiostáticos en los primeros 15 días y dejar que las aves se enfrenten para que desarrollen esta inmunidad. Queda en nosotros y en nuestro criterio qué tipo de terapia vamos a elegir. Si vamos a hacer una terapia con coccidiostáticos para favorecer la inmunidad de todo el galpón, o si vemos que los cuadros son muy graves, apartar a las gallinas enfermas para que no contagien a las gallinas sanas y aplicar coccidicidas directamente. Bueno, y lo que es profilaxis, algo que ya les estuve hablando Perdón, recién. Andrés, ¿Sí? un segundito. Ahí vale la pena, no sé, a lo mejor a mí se me cortaba de vez en cuando, o sea, a lo mejor lo comentaste, pero si lo comentaste avísame. Lo que es importante ahí en los sistemas productivos es que la tendencia mayor a uso de coccidiostáticos se da en la gallina ponedora, que tiene un ciclo largo, es decir, la gallina ponedora dura varios años como ponedora. ¿Lo habías comentado? Y en el caso de un brote de coccidiosis en el pollo parrillero, sí el uso de coccidicidas, ¿no? Que tiene un ciclo más corto el pollo parrillero. Esa es la consideración. Había hecho el comentario al principio de los ciclos, pero no, eso del uso de coccidicida y coccidiostáticos no. Así que gracias, Rulo, por el Digamos, comentario. la tendencia, claro, la tendencia. Lo que dice Rulo tiene que ver justamente con lo que decía del criterio, es decir, en qué sistema me encuentro, cómo se manejan, bueno, qué estrategias voy a utilizar yo para la prevención o el tratamiento, justamente. Bueno, algunas medidas de profilaxis que se pueden tener. El control ambiental, fundamentalmente mantener las camas secas porque la sequedad es un factor negativo para el desarrollo de los oquistes, cuando la humedad es uno positivo, controlar la densidad poblacional y evitar las aglomeraciones, el uso de coccidiostáticos en forma racional, bien como decía Rulo hace un momento, y
Acá pueden ver un fenómeno que no siempre se ve en las enfermedades parasitarias, que es la presencia de una vacuna. Las vacunas que se han desarrollado a lo largo de la historia contra los parásitos casi siempre tienen la desventaja de que no resultan muy efectivas por la capacidad que tienen los parásitos de variar sus antígenos constantemente. En cambio, existen vacunas que se pueden utilizar en producción aviar. Estas se aplican por aspersión. En los primeros días de vida se rocía a los pollitos con la solución, y al ser una solución de un color muy llamativo para el animal, tiende a picotear y a lamerse, y así va incorporando de manera lenta los antígenos vacunales para desarrollar una inmunidad. Por eso se da entre los 3 y los 10 días de vida. Y bueno, el mantenimiento de un buen estado nutricional es fundamental junto con los otros factores para impedir el desarrollo de cuadros sobreagudos o agudos. Acá pueden ver en la foto lo que les decía antes. Estos son los oquistes de Eimeria máxima, con un tamaño de 30 micras, y se pueden ver ahí claramente los esporocistos. No sé qué técnica es esta, si es microscopio, algún tipo especial de microscopio, no lo encontré, pero se ven bastante claros. Y acá hay otra foto donde se diferencian mejor los esporozoitos. Bueno, antes de continuar, si alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer mientras yo me voy a buscar un vaso con agua, porque ya tengo la boca seca. Perdón, Andrés, un comentario en relación a las vacunas de coccidiosis en aves. Básicamente, hay, digamos, ustedes se van a encontrar, si se van a dedicar a aves, que hay en el mercado vacunas comerciales para coccidios, pero hay un gran uso de vacunas, digamos, propias o autovacunas. Es decir, como es una enfermedad que tiene buena respuesta inmune, muchas veces el productor lo que hace es utiliza su propio espectro de coccidios para generar sus vacunas, o a veces eh, provoca la infección controlada en grupos animales para que realmente haya respuesta inmune. Fundamentalmente hablando de ponedoras, ¿no? Que es el de más que nada de una respuesta inmune contra coccidios. En referencia a lo que dijiste, Rulo, les voy a preguntar a los chicos si se acuerdan lo que era el fenómeno de inmunidad cruzada, de inmunología. ¿Cómo? No, les decía a los chicos si se acuerdan qué era el fenómeno de inmunidad cruzada, de inmunología. ¿Sí? No es cuando vacunás Sí, algo recordamos. Lucas, ¿decías? No, que no está bien el término que voy a decir, pero eras cuando vos vacunabas para cierto enfermedad y, digamos, podía hacer efecto sobre otra. Está perfecto. Justamente el fenómeno de inmunidad cruzada es cuando nosotros inmunizamos contra una enfermedad e indirectamente inmunizamos contra otra que comparte los antígenos. Esto es un fenómeno que se suele ver. El ejemplo más común de este fenómeno es cuando nosotros vacunamos contra el adenovirus canino tipo 2 e indirectamente inmunizamos contra el adenovirus canino tipo 1, que es el agente causal de la hepatitis viral canina. Lo que tienen las especies de Eimeria es que no tienen inmunidad cruzada unas con otras. Por eso está también la importancia de la autovacuna que les mencionó Rulo, porque puede que no todos los criaderos de pollos compartan las mismas cepas o especies de Eimeria. Esto es algo que también se puede aplicar a otras enfermedades que no son parasitarias en los sistemas de producción. En porcinos, en bovinos, por ejemplo, con las diarreas neonatales, es muy común que varíen las cepas de Escherichia coli. Así que lo más seguro es vacunar contra la cepa que tengo, o contra la especie que tengo en el caso de los coccidios. Bueno, si alguien no tiene ninguna pregunta sobre coccidios, pasamos al último grupo de parásitos.
Bueno, tomaré eso como un no. La ectoparasitosis es... Lo que están viendo en pantalla ahora son tres fotos muy representativas de lo que son en producción aviar. Sarnas y ácaros hematófagos son relativamente comunes. Los parásitos externos o ectoparásitos pueden encontrarse tanto en aves silvestres como domésticas. Si bien es un problema casi constante en producción aviar, los efectos a gran escala, o mejor dicho, a escala individual, de las enfermedades no son muy evidentes. Sí, a escala global, ya que el estrés que producen se traduce en pérdidas económicas por que el animal no come o porque pierde peso. Entre los ectoparásitos más frecuentes que se pueden ver en aves, los clasificamos en tres grupos. Lo que serían las garrapatas, fundamentalmente garrapatas blandas del género Argas. En Argentina la especie más común es Argas persicus, aunque también se han visto Argas radiatus y miniatus. Dentro de lo que son los ácaros, los géneros Dermanisus, Ornithonisus y Nemiococtes. Y en insectos tenemos desde insectos que fungen como parásitos directos de las aves, parásitos directos y obligados, sobre todo piojos, fíjense, Menacanthus, Menopon, Lipereus y gonoides son todos piojos de las aves. Equinofaga gallinácea, que es la pulga. La mosca doméstica, que además de ser un animal molesto, es vector de rayetina, una de las tiñas que ya vimos antes. Alphitobius diaperinus es un escarabajo coprófago que puede ser vector de tenias y también de varios agentes etiológicos que, como pueden ver ahí, son los virus de la enfermedad de Marek, Gumboro y Newcastle, que es un grupo de enfermedades inmunosupresoras de las aves. Son muy importantes a la hora del control de cualquier sistema de producción. Salmonella y Escherichia coli producen diarreas y salmonelosis. Y no se olviden que la salmonelosis es una zoonosis. Antes de empezar a hablar particularmente de las ectoparasitosis, quería hacer esta aclaración. Muchas de ellas tienen sinonimias o nombres vulgares que pueden llegar a escuchar o pueden llegar a encontrar en las bibliografías, y es bueno tenerlos en cuenta, ya que muchas veces los dueños de los animales o los trabajadores de los galpones conocen estas enfermedades por sus nombres vulgares, y nosotros tenemos que saber identificar de qué está hablando. Por supuesto, después vamos a revisar a los animales y vamos a intentar hacer el diagnóstico, pero como primera aproximación es bueno saber qué es lo que saben los trabajadores también. Hermanisus gallinae se lo denomina ácaro rojo, vulgarmente, ahora vamos a ver por qué, y también esto me encontré, que hay gente que lo conoce como piojillo. Entonces yo hablé esto con Perla porque me generaba dudas. Lo llaman piojillo, perdón, con Perla no hablé de esto, con mi abuela lo hablé. Mi abuela le decía piojillo, porque mi bisabuela tenía un gallinero, y también el productor con el que hablé acá en Casilda se refirió a él como piojillo. Y después yo leyendo descubrí que le dicen piojillo a los ácaros de Dermanisus gallinae. Esto nos puede generar confusiones, porque habiendo tantos piojos en las aves, está bueno tener en cuenta la diferenciación. Una aclaración nada más. Por más que parezca que está hablando de piojos, puede estar hablando de otro ectoparásito o de justamente el Dermanisus. Nemiococtes, como pueden ver, es un género que presenta muchas especies parásitas para las aves, y sus sarnas pueden identificarse según la región que afectan o el tipo de lesión que producen. Sarna de las patas, sarna desplumante y sarna del pico. Empezamos con la primera enfermedad, la argasiosis o la enfermedad producida por las garrapatas del género Argas. Son específicas, no son específicas de la especie aviar, ya que se han encontrado otros argáceos en la especie bovina y quinicanina, sin ser causa de enfermedad grave. Sin embargo, pueden causar daños notables en la producción. Ahí puse hablar, en realidad iba a aviar, eso puede haber sido el autocorrector. Y también, si no tienen algún animal al cual fijarse, pueden llegar a subirse en los seres humanos, estas garrapatas. ¿Se acuerdan que para citología veterinaria hacemos una clasificación de las garrapatas en duras y blandas? ¿Se acuerdan por qué era eso?
Las garrapatas duras son las que tienen el escudo dorsal. Exactamente. Las garrapatas duras se las llama así justamente por tener esa placa o escudo en el dorso. Las blandas, como en el caso de esta, no lo poseen. Y algo también bien característico del género Argas es cómo el cuerpo cubre por completo desde dorsal el capítulo. Fíjense que si ustedes lo ven desde ventral, el capítulo es visible, pero desde dorsal no. Bueno, bien como dijeron recién, las garrapatas blandas de este género no presentan escudo, tienen forma oval con el capítulo y las patas ubicadas en ventral de la parte inferior. Las medidas son en machos 5 milímetros y en las hembras un poco más, entre 7 y 10. Y oviponen después de alimentarse, pudiendo hacerlo 3 a 6 veces en su vida. Y en cada postura depositan entre 20 y 100 huevos. No es de las más prolíficas, pero bueno, fíjense que lo hace 3 a 6 veces. Nosotros hemos visto otros géneros de garrapatas que pueden oviponer una vez en la vida una gran cantidad de huevos también. No son específicas de especie, pero pueden llegar a alimentarse del hombre. Eso es algo a tener en cuenta, sobre todo para la gente que trabaja dentro de los galpones, porque si las infestaciones son grandes, sin darnos cuenta, se puede llegar a subir alguna garrapata o ácaro en los trabajadores. El ciclo, fíjense que es un ciclo directo, y esta la clasificamos como garrapata de un hospedador, porque siempre transita sobre el mismo hospedador. Los estadios que presentan el ciclo son larva, ninfa 1, ninfa 2 y adulto. Una característica que tienen estas garrapatas, que comparten con los ácaros, es que son fotófagas. No les gusta la luz. De hecho, cuando se suben al animal, lo hacen durante la noche, cuando están durmiendo, y se ubican generalmente en el cuello, debajo del pico o debajo de las alas, que son los lugares donde uno las tiene que ir a buscar si sospecha de ellas. En 3 semanas o más se da la eclosión del huevo, y antes de mudar, la garrapata sube al hospedador para alimentarse. Fíjense que acá tenemos la larva, y acá dice host, que es hospedador en inglés. Quiere decir que la larva sube al hospedador, baja, muda al siguiente estadio, vuelve a subir, baja, muda al siguiente estadio, sube por última vez, en su estadio de adulto, se reproduce en el medio ambiente y pone los huevos. Bueno, como les expliqué antes, las garrapatas durante el día prefieren los lugares húmedos y oscuros para esconderse. Durante la noche es cuando atacan, mientras las gallinas duermen, salen de sus escondites para trepar y adherirse. Las infestaciones graves pueden llevar a anemia, debilidad general y un crecimiento lento. Su acción patógena es fundamentalmente exfoliatriz. También pueden funcionar como vector de enfermedades bacterianas como la espiroquetosis aviar, causada por las especies de Brachyspira, o el cólera aviar, que estaba causado por, si no me equivoco, Pasteurella multocida. Esto también es algo particular, que es algo que no se ve muy frecuente, la capacidad de producir una toxina que puede llegar a producir parálisis, una parálisis de tipo flácida. Yo estuve leyendo en las bibliografías porque no es un fenómeno, como les digo, frecuente. La toxina en sí no se ha podido aislar, pero se sabe que es frecuente la parálisis en aquellos animales donde las garrapatas se ubican alrededor de la columna vertebral o cerca del cráneo, es decir, cerca del sistema nervioso central. El tipo de parálisis es flácida y se ha visto que cuando los animales se recuperan de la parasitosis, la parálisis se revierte. O sea, es un proceso reversible. El diagnóstico se hace mediante la observación de los ejemplares adultos sobre las aves, ya que cuando están ingurgitados son bien visibles a ojo desnudo, o los estadios ninfales y larvales en sus escondites. Como les dije antes, las larvas se pueden encontrar caminando entre las alas de los animales justamente porque no les gusta la luz. El tratamiento se hace con estos fármacos, los piretroides, los organofosforados y los carbamatos. Estos se aplican sobre todo por aspersión en el medio ambiente sobre los animales. Tienen un efecto garrapaticida y también repelente, por lo que si hay garrapatas en el medio ambiente, van a evitar que éstas se suban a los animales.
Le voy a hacer una pregunta que no está, no la puse en la diapositiva, que se me acaba de ocurrir. Si estuviésemos hablando de tratamiento de garrapatas en gatos, ¿qué estaría mal en esta diapositiva? Piretroides. Los piretroides, sí. Los piretroides son extremadamente tóxicos para los gatos, por cualquier vía, ya sea tópica o los piretroides que se usan para los ambientes. Si el gato pisa un charco con una solución de piretroide, los va a absorber y se va a intoxicar. Siempre tengan en cuenta eso para hacer los tratamientos, y sobre todo porque hay personas que generalmente compran pipetas para perros grandes y las quieren fraccionar y darle a varios perros o a perros y gatos. Siempre es bueno hacer la aclaración porque podemos evitarnos una intoxicación en esos casos y una posible muerte. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan sobre garrapatas? Andrés, Sí, amigo. lo mismo sucedería con órganos fosforados, que figuraba ahí en la diapositiva. En gatos. Ah, claro, sí. Perdón por no hacer la aclaración. Los órganos fosforados y los carbamatos también son, si bien siguen existiendo en el mercado presentaciones con estas drogas, son generalmente collares o talcos que se usan y tienen cantidades ínfimas de antiparasitario, porque muy fácilmente se puede llegar a tener una toxicidad en los animales por estos fármacos insecticidas y garrapaticidas. Al igual que los piretroides, los órganos fosforados no se usan en gatos. Perdón, Andrés. Cuando hablaste de algas, ¿de cuántos hospedadores dijiste que era? Porque en un momento, perdón, porque a mí es como que se me entrecortó. ¿Si es de un hospedador o debe subir y bajar? ¿Comentaste eso o me pareció? Sí, lo comenté. Es una garrapata de un hospedador que sube y baja constantemente hasta que llega al estadio adulto. Por más que, o sea, porque cuando baja no hace mudas, ¿por eso se llama de un hospedador? La garrapata cuando baja sí hace muda. O sea, sube, se alimenta, baja y realiza una muda, y lo hace sobre el mismo hospedador. ¿Cuántas veces sube y baja? 4 en total. Porque supuestamente nosotros lo llamamos de uno o hasta 3 hospedadores de acuerdo a la cantidad de veces que sube para alimentarse y baja para mudar. Por eso te preguntaba. Ah, bueno, entonces me debo haber confundido porque... Porque en realidad puede usar el mismo ave, pero porque si hace mudas cuando baja, o puede ser que a veces las hace todas, hay garrapatas que tienen un solo hospedador, como la del bovino, porque hace todo sobre el animal. Por eso te preguntaba, me pareció que se me había cortado. No, está bien, gracias por la aclaración, Perla. Yo por ahí confundí la aplicación del término de un hospedador, así que háganle caso a lo que dijo Perla. Sí, pero perdón, pero yo no recordaba bien, entonces por eso te pregunté. Está bien, muchas gracias, Perla. Bueno, el otro grupo de ectoparasitosis de las aves son las sarnas. Las sarnas, o también en unas bibliografías le llaman acarosis, son enfermedades de la piel causadas por géneros de ectoparásitos que ejercen su acción patógena bien por el consumo y destrucción de la queratina de la piel y de los pelos, como por la liberación de sustancias muy inmunógenas presentes en su saliva. Se produce entonces un proceso inflamatorio agudo muy pruriginoso que ocasiona que el animal se rasque a punto de lesionar. Esto se puede aplicar a cualquier especie. También habrán visto que ninguna especie está libre de padecer algún tipo de sarna. Las aves tampoco son excepción. En estos casos, las sarnas producen lesiones muy características en las escamas de la piel, de las patas, en las plumas y en algunas aves en los picos. Ahora vamos a ver algunas fotos para que se hagan una idea. Entonces, lo que es el estrés que ocasiona la parasitosis y el prurito y los procesos inflamatorios, más la anemia que se puede llegar a producir en los casos de ácaros hematófagos, lleva a una reducción de la producción, caída de la postura y disminución de la ganancia de peso.
Primer ácaro que vamos a ver es el que les nombré anteriormente como ácaro rojo o piojillo, el de Rhamanisus gallinae. Es un ácaro que naturalmente es de color gris, pero cuando se alimenta de sangre cambia a color rojo, de ahí el nombre de ácaro rojo. Parasita aves de corral, citácidos y palomas. Mide alrededor de 400 a 700 micras, fíjense que es muy chiquitito, y presenta quelíceros bien desarrollados. Yo cuando vi esta foto, le pregunté a Perla porque a mí me desconcertaba. Acá puede parecer grande en la foto, pero recuerden que mide 400 a 700 micras y el desarrollo que tenían las patas y los quelíceros me recordaban al de una garrapata. Entonces, con Perla, Perla hizo una búsqueda bibliográfica y me sacó la duda. También otra cosa que me desconcertaba es que si ustedes ven bien en esta foto, tiene un escudo dorsal. Ahí. Tiene una placa. Este es el ciclo. Fíjense que es como cualquier ciclo de un ácaro, con la diferencia de que este desova en el medio ambiente. Su evolución desde huevo a adulto implica varios estadios en los que necesita alimentarse. Esta dura aproximadamente 7 días. E incluye 6 a 8 posturas de 6 huevos por postura. Al igual que las garrapatas, los ácaros son fotófobos, prefieren los lugares oscuros para esconderse hasta la llegada de la noche. Ahí es cuando salen a alimentarse y causan un prurito tan intenso y una inquietud en las aves que lleva a que no se alimenten y por ende no engorden ni produzcan. Esto es para que tengan en cuenta que pueden ser parásitos del hombre también. Si entran en un gallinero donde hay muchas aves parasitadas por estos ácaros, se les pueden llegar a subir y picarlos. Si ustedes ven bien, se notan la cantidad de picaduras que tiene en la espalda de ese hombre. No creo que sea algo muy agradable salir y que te empiece a picar todo el cuerpo de un galpón. El diagnóstico, mediante la observación de los adultos sobre las aves, esto puede llegar a ser difícil, pero si el plumaje de las aves es de un color claro, se pueden llegar a ver puntitos rojos, que son los ácaros ingurgitados de sangre. También se puede hacer un diagnóstico colocando un lienzo o tela de color oscuro durante la noche debajo de las aves y luego durante el día lo extendemos sobre luz para una mejor visualización. Debido a que los ácaros son grises, va a resaltar en la tela oscura. El tratamiento es el mismo que para las garrapatas, piretroides, órganos fosforados y carbamatos con las mismas precauciones, y el control se realiza mediante limpieza y aplicación de acaricidas en las instalaciones, que pueden ser desde amitraz a permetrina. Son dos acaricidas que se usan justamente para la limpieza ambiental. Y en esta foto, para que vean bien cómo se ve en vivo y a ojo desnudo, el ácaro de color bien rojito, y fíjense el diminuto tamaño que tiene. Compárenlo con las piedritas ahí que se ven en la foto. Pasamos al otro grupo de ectoparásitos, los ácaros de la sarna, de la familia Sarcoptidae. Ya hemos visto algunos de estos miembros en las demás especies del género, nada más que esos eran del género Sarcoptes. Acá el género predominante es Nemidocoptes. Las especies más frecuentes allá en aves son mutans, gallinae y prolíficos, que producen distintos cuadros lesivos. Son parásitos obligados de las aves, cumplen su ciclo dentro de la piel. Fuera del hospedador pueden vivir solo 2 semanas. Algunas diferencias morfológicas entre cada especie. Mutans, los machos adultos miden 250 micras, presentan ventosas en las patas y cerdas largas. Las hembras miden 400 micras, casi el doble que los machos. No poseen ventosas y cuentan con un solo par de cerdas y suelen ser vivíparas. En la especie Gallinae, los machos miden 150 micras, las hembras 350, se localizan preferentemente en la profundidad de los folículos pilosos de gallinas y palomas y alrededor de los cálamos. Si no se acuerdan, los cálamos eran esas estructuras tubulares que dan origen a las plumas. Y prolíficos es una especie casi exclusiva de aves silvestres, citácidos, gansos y faisanes. Este es el agente causal de la sarna del pico.
Acá en la pantalla pueden ver el ciclo biológico de Nemidocoptes mutans. Como cualquier ácaro de la familia Sarcoptidae, las hembras cavan galerías en la piel donde se reproducen y ponen sus huevos. Pasan por 2 estadios ninfales y llegan a la fase adulta. Fíjense que el ciclo tiene una duración de 20 a 27 días. Acá pueden ver las lesiones típicas. La foto que vimos al principio es una lesión bastante severa. Predomina generalmente en lo que sería el dorso de las patas y los ácaros llegan a las patas a través del suelo. Como ustedes, acá la lesión ya está desarrollada completamente, pero si estuviésemos siguiendo la evolución de la lesión, veremos que se desarrolla desde la punta de los dedos hacia arriba, ya que los ácaros, cuando caen, estas escamas caen, se llevan consigo huevos. Los huevos se desarrollan en el ambiente y van subiendo por los dedos hasta arriba. Como dice acá, cuando los ácaros excavan las galerías bajo la piel de las patas, la acción mecánica y la liberación de metabolitos en sus excreciones producen inflamación y un exudado que se solidifica y desplaza las escamas, haciendo que se desprendan. Macroscópicamente, la lesión se denomina patas escamosas, patas sarnosas o patas de cal. Andrés, ¿Sí, Amílcar? tiene una sinonimia también que se la puede llamar, se la denomina en algunos libros, sarna deformante. No sé si eso lo habías visto, pero también se la llama así. No, mirá. Creo que por No. eso también la especie se llama mutans, porque de forma, como se ve ahí en la foto, por ejemplo la de la derecha, que se ve más o menos ¿Podés repetirlo, normal, Amílcar? Amílcar, ¿podés repetirlo? Porque yo no escuché. Se cortó. que se la llama sarna deformante también, Ajá. porque cómo deja las patas del animal. Claro. Fíjense, bueno, que es bien notable la foto de la izquierda, con respecto a la de la derecha, que todavía no ha llegado a estar tan avanzada como la de la izquierda. Mutante. Claro, por eso se la llama, creo yo que por eso se le va a llamar mutans también a la especie del Sarcoptes. Se da en Canarios también, ¿no? Se da, yo me acuerdo que tuve un caso en Canarios. Sí, yo lo he visto en gallinas, Ajá. de gallineros así de casa, ¿no? Común. Sí, que yo he visto en Canario y el que la U con el crecimiento exagerado. Claro. El anteaño pasado, o sea, una amiga, una compañera tiene un gallinero y me llamó y bueno, casi todas las gallinas, el gallo estaban así, hicimos un raspaje bastante intensivo y bueno, después a la inspección de todas esas escamas en el microscopio, con menor aumento, se veían los Sarcoptes. Sí. No. Son de la familia Sarcoptidae, este ácaro. Bueno, Andrés, eso nomás quería agregar. No, gracias, Amílcar. Muy buena la aclaración, porque vean la cantidad de sinonimias que puede llegar a tener una sola enfermedad o una sola lesión. Está bueno siempre tenerlas en cuenta, porque por ahí en diferentes regiones de la Argentina lo pueden llamar de una manera distinta. Bueno, la foto que vimos al principio, las lesiones predominantes son automutilación a causa del plurito. Las aves se llegan a picotear muy severamente si el plurito es muy intenso, lo que puede llevar a vasculitis, artritis, caída o cese de la postura en gallinas ponedoras y a claudicación. Y como dijo Amílcar también, a deformación de las patas. Esto es, imagínense que es un ciclo constante de inflamación, descamación y hiperkeratosis. Así que puede llegar a tener alguna lesión, las patas pueden llegar a quedar como una elefantiasis. No puse fotos acá, pero sí encontré fotos en internet de patas de gallinas con un tejido tan grueso que se deformaban prácticamente. Andrés, ¿sabes qué quería agregar también? Que con respecto a esta enfermedad, a esta sarna y a Dermanisus, generalmente en los gallineros de casas, comunes, digamos, no de criaderos, estas enfermedades suelen llegar porque se posan aves silvestres, pájaros,
dentro del gallinero, que suelen compartir o entran a comer, eso es común que suceda, y pueden traer estas parasitosis. O sea, no han tenido contacto estas aves con otras gallinas, por ejemplo, de otros gallineros, pero sí con aves silvestres que han traído esta enfermedad. Esta enfermedad se puede presentar en aves silvestres, como lo es también Dermanisus gallinae, y la dejan dentro del gallinero. Sí, eso es algo que después en la parte de aves silvestres lo voy a retomar, gracias igualmente a Milcar, porque me necesita acordar, pero sí. Claro, igual que los piojos también, sí. Claro, igual que los piojos. El control de muchas parasitosis en las aves de corral también involucra evitar que las aves silvestres lleguen a los corrales, porque pueden traer parásitos de los mismos géneros y las mismas especies, y servir como una fuente de transmisión. Cuando les dije que los parásitos casi que ni discriminaban, hablaba en serio. Bueno, esta imagen también es prácticamente el ciclo del mismo, pero me encantó, así que la coloqué. Es Nemidocoptes gallinae, que es el ácaro de la sarna desplumante. Fíjense que el ciclo es prácticamente igual, ahí se ve cómo está entre los estratos de la epidermis, la hembra desobando, y acá en el esquema no está dibujado, pero imagínense que esto es a los alrededores de los cálamos de las plumas. Como dice ahí, Gallinae, Nemidocoptes gallinae anida en la piel de alrededor de los cálamos y producen inflamación. La destrucción de las plumas por parte del ave hace que se caigan. O sea, no es el mismo proceso inflamatorio el que hace caer las plumas, sino que el proceso lo debilita la queratina de las plumas, y cuando el ave va a picotearse para rascarse, hace que se caigan. Y vean ustedes que el nombre no es arbitrario, literalmente las aves se despluman debido al prurito. Fíjense que está prácticamente pelada, esa zona, eso creo que es el lomo, no se distingue bien. Y acá en estas otras fotos se pueden ver lo mismo. Acá, esto creo que es el cuello de una gallina, el dorso del cuello. Y acá se ve más de cerca cómo los cálamos se van rompiendo debido a la sarna. Esta no tiene muy buena calidad, pero acá se puede llegar a ver las colonias de ácaros y queratina y exudados en formando costras alrededor del cálamo. ¿Lo llegan a ver? Ahí se los marco. Acá, acá, todo por acá. Sí, sí, se ve. Bueno, al igual que la asteniosis, el diagnóstico, tratamiento y control de los ácaros se hace de manera global. Nemidocoptes mutans puede diagnosticarse mediante la observación microscópica a partir de las costras y las escamas. Como dijo Amílcar antes, podemos hacer un raspaje de las lesiones, o directamente podemos tomar una muestra de la cama de la gallina, de las costras que hayan caído. Gallinae se puede aislar a partir de las plumas, ya que se sacan fácilmente, uno puede arrancar la pluma que contenga la costra donde está incrustada la hembra o los huevos. Los fármacos de elección para tratar a los ácaros, ahora sí, las lactonas macrocíclicas, al 0,2% la ivermectina o los piretroides. Y un complemento que se puede añadir al tratamiento es la aplicación de cremas con vitamina A, que recuerden que la vitamina A es un queratoplástico natural, ya que favorece la regeneración de los epitelios en general y específicamente del epitelio de la piel, y en el caso de las aves de las plumas. El control se realiza por aislamiento de aves infectadas, ya que son enfermedades altamente transmisibles por contacto directo, limpieza de las instalaciones y aspersión con piretroides. Y como dijo bien Amílcar hace un rato, impedir el ingreso de las aves silvestres a los establecimientos. Bueno, hasta acá todo lo referente a aves de corral. Ahora, antes de pasar a la parte de aves silvestres, si quieren podemos tomarnos unos 5 minutos para renovar el mate, tomar un poco de agua, y mientras les tengo una adivinanza que le robé la idea a Rulo de la clase de fasciolosis. Les voy a colocar una imagen y ustedes van a decir si les parece real o le aplicaron Photoshop. Piensen bien su respuesta. Hay un 0 kilómetro en juego.
¿Qué les parece? ¿No tiene lo contrario al albinismo, que es como una hipermelanosis? Para mí es real también. A mí me llama la atención la cresta y los barbillones, que no son rojos, pero no sé, puede ser que haya raza de aves que sean así, no sé. ¿Alguien dijo algo del albinismo? ¿Lo puede repetir? Que si no es como lo contrario al albinismo, que es como una hipermelanosis. También hay leones y otros animales. Ujú. Ajá. ¿Alguien más? Hasta ahora todos dicen que es real. Va, las 3 personas que comentaron dicen que es real. ¿Alguien piensa que es falsa? Bueno, a las chicas que comentaron que era real, les digo que si estaríamos jugando por un 0 kilómetro, porque era un chiste, se lo hubiesen ganado. Esta imagen es real. Esta raza de gallina se llama Ayam Semani y es originaria de este país que es Indonesia. Bueno, Em, parece la gallina negra chilena. Los chilenos tienen una gallina negra que parece. No hay una india, no sé, no escuché porque me cortó. Esta gallina lo que tiene es una mutación en un gen dominante que produce un trastorno llamado fibromelanosis. Ustedes pueden pensar que, bueno, el trastorno solamente afecta a la piel, a las plumas, a las crestas, a los ojos, pero no. Absoluta y completamente todos los tejidos son de color negro. Órganos, las vísceras, los órganos tubulares, el cuero, las patas, hasta la sangre es de color negro. El nombre de la raza se debe que Ayam, en indonesio, significa gallina, y Semani es el pueblo donde surgió la raza. Ajá. Bueno, Bueno, son 10:20. ¿Les parece que a las 10:30 retomamos con la última parte? bueno. ¿No tiene un problema para regular el calor? ¿Por qué? Al ser completamente negras, entonces capaz absorben más calor que otros animales. Puede ser. Seguramente, la verdad que no estuve leyendo mucho sobre la raza en sí. Yo la busqué nada más para hacerles esta adivinanza, porque en realidad yo pensaba hacerles un juego, pero no me hice el tiempo, así que no quería dejarlo sin algo, pero seguramente porque quizás al ser de color negro completamente, al contrario, esto le sirve más de protección contra la piel. Ahora sí, si las altas temperaturas pueden llegar a jugar un papel perjudicial para la termorregulación, eso ya lo desconozco. ¿Cómo es el determinismo genético que comentaste, Andrés? Esto se produce por una dominancia en un gen para un trastorno que se llama fibromelanosis. Ajá. Bueno, nos vemos 1:30 entonces. Volvemos a las 10:30. Bueno. Paro la grabación.